grabar. Disculpen. Cuando ustedes tengan una representación de este tipo, cuando ustedes miren una representación así, significa que está de aquí a tierra y de aquí a tierra. Miren. Y la tierra es común para todos. Entonces no es necesario que uno ponga la otra terminal. Ahora, lo pueden tener así o lo pueden tener así. Que es lo mismo. Esas dos representaciones que acabo de hacer son exactamente lo mismo. En el ejemplo que vimos, esto valía 10 kiloohmios y esto valía 20 kiloohmios. Ahora, si nosotros, en vez de este dispositivo que está aquí, de aquí, miren, a partir de aquí, nosotros sustituimos el equivalente del circuito amplificador operacional del elemento amplificador operacional, tenemos que verlo desde estas dos terminales. Así. Entonces, cuando se sustituye, siempre esta resistencia queda aquí. En vez, aquí está la terminal no inversora, nosotros sabemos que aquí tenemos la terminal inversora, que aquí hay una resistencia, así. Lo voy a poner nuevamente para que ustedes vean el dibujo, ¿verdad? Esto ya lo habíamos hecho, solo lo estoy haciendo para que lo recuerden. Eso es la representación. Y aquí tiene. Entonces, miren, si lo ponemos con la representación que nosotros conocemos, sabemos que esto vale A por B2 menos B1. Donde B2 es el voltaje en esta terminal y B1 es el voltaje. Sí, B1 es el voltaje en esta terminal. Ahí está, miren. Esta es la resistencia I y esta es R sub 0. Esta es la resistencia de 10 kiloohmios y esta es una resistencia de 20 kiloohmios. Aquí, de aquí a aquí, está el voltaje que nosotros llamamos voltaje de entrada. Ese es el voltaje que nosotros llamamos voltaje de entrada. Y este es el voltaje que nosotros llamamos voltaje de salida. Esta sustitución de este cuadro que tengo aquí es exactamente lo mismo que yo tengo a partir de aquí. Esto, ¿ves? Lo demás es exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahí solo sustituí el circuito amplificador operacional. Ahora, cuando está en esta forma, es un circuito que ustedes ya pueden manejar, pues. ¿Verdad? Ese circuito no es nada del otro mundo. De hecho, hemos resuelto circuitos mucho más difíciles que eso. Por eso es que yo les pedí que lo trabajaran. Y miren, muchachos, desde el principio de la clase se los dije y se los recuerdo. Cuando yo les pido que hagan un circuito, que hagan una tarea, yo no se los voy a pedir así por escrito, pero sí háganlo, desarrollenlo. Yo sé por qué se los estoy pidiendo. Aparte, el desarrollarlo es una práctica del examen al que vamos mañana. Pero bueno, por lo menos yo sé que unos compañeros lo hicieron. Y aquí me lo dejó de esta forma. Yo, de hecho, en la grabación muy claro decía que era BS sobre B. Pero si lo dejo B sobre BS, no importa, aquí solo lo invertimos, ¿verdad? Porque cuando ustedes se encuentran, cuando uno habla de ganancia,
normalmente, lo que uno está evaluando es una señal de salida sobre una señal de entrada. Si aquí es una señal de salida C, digamos, y aquí tengo una señal de entrada R. La ganancia es C sobre R. No es R sobre C, sino C sobre R. Eso es lo que se llama ganancia. Una señal de salida sobre una señal de entrada. En este circuito específicamente mi señal de salida era este voltaje. Mi señal de entrada era este voltaje. Entonces, gracias al compañero aquí que nos dio el dato, sabemos que la señal de salida BS sobre la señal de entrada, B queda menos 1 sobre 0.5. Ya les voy a decir por qué es la importancia aquí, por una parte de ese montón de... Enseñe 1, 2, 3, 4, 5. 15.04. Normalmente, muchachos, si ustedes están haciendo un diseño de un circuito, entonces uno hace un análisis exacto de los valores. Entonces, si nosotros estamos hablando de circuitos integrados, casi siempre de los que hablamos son de valores muy pequeños. Milivoltios, microamperios. Por eso este montón de datos y esto normalmente suele ser válido. Pero ya van a ver ustedes aquí cuál es la ventaja que se presenta acá. ¿Cuánto les queda este valor así? Menos 1.999. Varios 9. ¿Cuántos 9? Cuéntenlos. Y digan. 6, 9. 1, 6 2, 9. 3, 4, 5, 6. 3.98, ¿no? ¿Y después? 3.98. Aquí 98. 3, 398. Sí, Ah, exacto, perfecto. 398. Fíjense. El asunto es que ese resultado nos dio para un valor determinado de A, ¿se acuerdan? Para un valor determinado de RI y para un valor determinado de R sub 0. Si nosotros, por ejemplo, vamos haciendo RI cada vez más grande, A cada vez más grande y R sub 0 cada vez más pequeño, aquí se va haciendo más extenso, el 1.99999 se va haciendo cada vez más, o sea, más cercano a 2, pues. Cuando se diseña un circuito electrónico específico, muchachos, que no necesita, o sea, que ya necesita datos bien especializados, se utilizan estos que son los valores reales. Generalmente, uno no necesita ese tipo de circuitos bien específicos, ¿verdad? Entonces, uno busca la forma de trabajar estos sistemas, o estos, en este caso, este circuito. Fíjense lo otro, que aquí sí. Si nosotros hacemos una aproximación y decimos, ¿qué sucede si A tendiera a infinito? Si la resistencia o la impedancia interna tendiera a infinito
Y si la resistencia externa, la resistencia de salida tendiera a 0. Estos son los valores ideales del amplificador operacional. Los valores reales, nosotros nos dimos una probadita aquí de los valores reales, ¿verdad? Pero estos son los valores ideales. Si ese fuera el caso, entonces, en el amplificador nosotros tendríamos, fíjense, vamos a desarrollar la ecuación. Si ese fuera el caso, esta resistencia, la que se conoce como impedancia de entrada, tendría una tendencia a infinito. Si esa resistencia tiende a infinito, ¿qué sucede con esa diferencial ahí? Tiende a infinito también. Este A tiende a infinito, tiene toda la razón, pero el diferencial. Es 0, creo. Exactamente, ahí está el detalle. Porque aquí, miren, si esto tiende a infinito, por aquí no circula ninguna corriente, ¿verdad? Porque si tiende a infinito sería más o menos como un circuito abierto. Resistencia infinita. Claro, ese es un caso ideal. El asunto es que si nosotros tenemos eso, significa que A, que tiende a infinito, y lo vamos a ver por el voltaje 1 menos voltaje 2 menos voltaje 1, se vuelve 0. Esto en el caso ideal. Fíjense. Por lo tanto, si ese es el caso, en la realidad no es así, pero nosotros estamos considerando el caso ideal. Entonces, B1 se vuelve igual a B2, miren. Como ese es nuestro caso ideal, entonces, para el caso ideal vamos a considerar que el voltaje en esta terminal y el voltaje en esta terminal es exactamente el mismo. Para estudio de casos ideales. Ajá. Y si aquí, en vez de tener esa resistencia, tengo un valor infinito, aquí sería como que fuera circuito abierto. Y si ahí es circuito abierto, ¿cuánto vale la corriente aquí y cuánto vale la corriente aquí? Cero. Exactamente. Y vale 0 en ambos casos. O sea, que el amplificador operacional ideal, no este que acabamos de trabajar, trabajamos un amplificador operacional real con valores más o menos que se tienen ahí, pero el amplificador operacional ideal nos da esta característica, fíjense. Vamos a dibujar y vamos a ponerlo aquí, el ideal, con estas condiciones. ¿Ves? Si yo llamo la corriente aquí I1 y llamo a la corriente aquí I2, entonces la corriente I1 es igual a la corriente I2 es igual a 0. Y el voltaje B1 es igual al voltaje B2. O sea que en un amplificador ideal, este voltaje B1 de la terminal inversora es igual al voltaje B2 de la terminal no inversora. Y las corrientes en las terminales del amplificador operacional, en las terminales de entrada, conste, no en la de salida. La de salida no entra dentro de ese rango. Las corrientes en las terminales de entrada son igual a 0. Aquí está, miren. Y así es como nosotros evaluamos el comportamiento del amplificador operacional ideal bajo esas condiciones. Y bajo esas condiciones vamos a comparar el amplificador operacional ideal
con un caso X como el que resolvimos, que me dieron la respuesta hoy. Entonces, bajo esas condiciones, yo ya tengo aquí este dato, ¿ve? Que BS sobre BE es igual a menos 1.99 del real. Vamos a ver ahora el ideal. Fíjense. En el ideal no necesito aquel circuito, porque aquel circuito es el circuito real. El ideal está aquí. Entonces, yo necesito encontrar cuánto vale este voltaje de salida sobre este voltaje de entrada. Porque lo que estoy encontrando es el circuito amplificador, no solo el dispositivo amplificador operacional, sino el circuito amplificador. Este valor que encontramos aquí es el valor del circuito amplificador. El circuito amplificador son estas dos resistencias conectadas de esa forma más el dispositivo amplificador operacional. Todo esto es el circuito amplificador. Su valor ideal es ese, con los valores que nosotros tomamos, que andan dentro de los rangos. Miremos ahora cuál es el valor ideal. ¿Cómo desarrollarían ustedes este problema? Sabiendo, fíjense bien, que esta corriente es igual a 0, que esta es igual a 0 y que este voltaje es igual a este. Son las dos condiciones que conocen. ¿Cómo trabajarían ese circuito? Encontrando el voltaje en la terminal de 10 ohm. El voltaje en la terminal de 10 kiloohmios. ¿Sí? Sí, ahora les voy a decir, aquí vean comentarios. La forma, como ustedes trabajan los circuitos, es la forma como les hemos trabajado siempre. O le aplican mallas o le aplican nodos. Pero miren la característica que se da aquí. Si hay una corriente que viene por aquí, en este nodo, miren, esta corriente viene por aquí, en este nodo, ¿para dónde agarra? Hacia la resistencia de 20 kiloohmios. Exactamente, porque aquí es imposible que agarre, porque ahí la corriente es 0. Entonces, digo yo, bueno, voy a llamar a esta corriente, corriente A, y a esta corriente que viene hacia aquí, corriente B. Como yo ya sé que esta corriente a través de esta terminal es igual a 0, entonces la corriente A solo puede agarrar hacia aquí. ¿Qué significa? Que son iguales. Exactamente, que la corriente A es igual a la corriente B. Miren. En el caso del circuito utilizando un amplificador ideal. En el caso real, no. Lo que sucede es que la corriente aquí es bien baja, pero en el caso ideal sí está ahí. Ahora, ¿cuánto vale la corriente A? Lo puedo plantear en base a nodos, miren, en base a este nodo. Vamos a llamar a ese nodo 1. Entonces, si ese es el nodo 1, ¿cuánto vale la corriente A? B1 menos B sobre 10. Bueno, sí, esa es la corriente que viene hacia aquí. Esta corriente A, pero igual, puedo plantear correctamente, como usted dice, la regla de nodos en ese nodo. Planteémoslo. B1 menos B sobre 10 kiloohmios. Esta es la corriente que viene hacia aquí. La corriente que viene hacia aquí es más B1 menos BS sobre 20 kiloohmios. Y esta corriente que viene hacia aquí es 0. Entonces ya con estos dos, miren, queda igualado a 0. ¿Verdad? Ahora, muchachos, tengo una sola ecuación y tengo 3 incógnitas. El asunto es este. ¿Qué me dice la misma regla que está aquí? Que voltaje 1, miren, es igual a voltaje 2. O sea, que este voltaje es igual a este voltaje. ¿Y este voltaje dónde está conectado? A tierra. Por lo tanto,
Es cero. Es 0. Entonces, voltaje 1 igual a voltaje 2. Así como está conectado este circuito, este es igual a 0. Por lo tanto, esto se vuelve 0. Esto se vuelve 0. Y solo nos queda, fíjense bien, menos voltaje de entrada sobre 10 kiloohmios menos voltaje de salida sobre 20 kiloohmios igual a 0. Si paso mi voltaje de entrada al otro lado del igual, me va a quedar voltaje de salida sobre 20 kiloohmios es igual a menos voltaje de entrada sobre 10 kiloohmios, sobre 10K. Y si yo tengo ese caso y despejo B sobre BS sobre B, me va a quedar voltaje de salida sobre voltaje de entrada es igual a menos 20K sobre 10K. ¿Y cuánto vale eso? Menos 2. Allí sí. En mi circuito ideal, que es una aproximación del circuito real, el valor que me queda es menos 2. En el circuito real, con los valores que escogimos, que son unos valores promedio, me queda menos 1.9999969 y 398, ¿verdad? Entonces, quiero calcular el error para saber cuál es la diferencia entre uno y otro. Y el error es bien fácil, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes cómo se calcula cuando tienen un valor así de ese tipo? Con análisis estadístico, ¿qué es lo que se hace? Si no, se lo voy a recordar, muchachos. No hay problema. Se calcula el valor absoluto del valor real menos 1.9912345699 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9, 3, 9, 8 menos el valor ideal menos 2 sobre el valor real. Con eso ustedes ven la diferencia que existe entre un valor y otro. Menos 1.99123456398398. Y eso les va a dar, y eso lo multiplican por 100, ¿verdad? Para que vean la diferencia que existe entre uno y otro. ¿Cuánto les queda en este ejemplo? Tres punto cero uno por 10 a la menos 5%.
Tiene el micrófono apagado. Disculpen, no sé por qué razón. Bueno, entonces aquí está. El resultado que me queda ahí es 0.0000301% de error. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. 3.01 por 10 a la menos 5%, ¿verdad? De error. El negativo no se le pone. Miren, muchachos, ¿qué es eso? Valor absoluto. Recuerden que lo que están calculando es un error. Si lo que están calculando es un error, el error no tiene signo. Lo que calculan es el porcentaje de falla que hay. Entonces, a eso no lleva signo. Aquí, por ejemplo, me dice que es un 3.01%, 3.01 por 10 a la menos 5 de error. La diferencia que existe entre analizar el circuito de la forma real, lo que habíamos hecho primero, a de la forma ideal. Y eso es considerando los valores promedio que consideramos. Viéndolo desde ese punto de vista, si nuestra aplicación no es un diseño electrónico exhaustivo, entonces nosotros podemos utilizar el circuito ideal en vez del circuito real. Es menos trabajo y nos da un error mínimo. Solo comparen aquí el error, ¿verdad? Un error del 3.01 por 10 a la menos 5%. ¿Por qué les digo por ciento? Porque ese es el porcentaje de error. En realidad el error es 3.01 por 10 a la menos 7. Ese es el error. Pero evaluándolo desde el punto de vista de porcentaje por 10 a la menos 5, porque lo multiplico por 100. Entonces, muchachos, de ahí llegamos a la conclusión de que para trabajar con circuitos amplificadores operacionales, es tan pequeño el error entre el circuito real y el circuito ideal, que a menos que se nos especifique lo contrario, vamos a trabajar con el circuito ideal. Y así lo vamos a evaluar. Y era por esa razón que me interesaba que lo hicieran en el circuito real, ¿verdad? Para que vieran esa diferencia. Ahora, visto así, entonces, digo yo, bueno, si el error es tan pequeño, en vez de hacer todo lo que hicimos para resolver ese problema, lo puedo resolver de esta forma sencilla. Eso significa que el dispositivo amplificador operacional lo voy a considerar siempre como que tiene entre sus terminales de entrada una impedancia infinita y que su impedancia de salida es 0, y con eso me da como resultado que la corriente en las patitas de las terminales de entrada del amplificador operacional van a ser siempre 0, y el voltaje entre las patitas de entrada va a ser el mismo. Así es como evalúo los circuitos con amplificadores operacionales. Por supuesto, no se van a confundir en la salida. El hecho de que la corriente aquí sea 0 no significa que esta sea 0. Esta corriente que está en la terminal de salida no es 0. De momento no sabemos cuánto es, pero no es 0. Entonces no vayan a cometer el error de considerar esta 0. Se considera 0 esta y esta. Esta no. Esa siempre existe. Y ya miramos que tiene una ventaja. Si nosotros consideramos el caso ideal, que las corrientes en las terminales es 0, entonces yo puedo plantear los circuitos de amplificador operacional utilizando un método que ya conocemos, que es el método de nodos. Y el método de nodos suele ser el método más efectivo para el desarrollo de análisis de circuitos con amplificador operacional.
Otra situación, muchachos. Fíjense lo que significa esto. Esto significa que la amplificación que yo consigo con este circuito específico es de 2, pero ese signo menos, ¿qué significa? Vamos a ver si alguien me lo puede decir. Que suministra potencia. Por eso se los pregunté precisamente. Ese signo menos no tiene nada que ver con la potencia, tiene que ver con la polaridad. Pensé que era como la resistencia en lo de... Exactamente, por eso, la- por eso es que es bueno que se los aclare ahorita. Porque lo que estamos Sí. viendo es una relación entre voltajes. Eso significa que si mi voltaje de entrada es más menos, así miren, más menos con respecto a la Tierra, mi voltaje de salida va a ser menos más. Porque este signo menos implica que tiene la polaridad invertida. Es un signo menos de polaridad, no un signo menos de ganancia, que en el caso de la potencia que usted menciona, allí sí es un signo, digamos, de pérdida o ganancia de potencia. Pero en este caso no, es así, ¿ves? Si yo tengo de entrada, por ejemplo, 10 voltios, voltaje de entrada, ¿cuánto sería mi voltaje de salida? Bueno, mi voltaje de salida va a ser igual a menos 2 por VE, ¿verdad? Porque ya evaluamos el circuito. Entonces sería menos 2 por 10 voltios. Miren, ¿cuánto sería el voltaje de salida? Menos 20 voltios. O sea que si el voltaje de entrada es 10 voltios de aquí a aquí, el voltaje de salida es menos 20 voltios de aquí a aquí. Cuando se les hable de ganancia de potencia, que no va a ser en circuitos, va a ser cuando estén, creo que en electrónica, allí sí, ese signo menos va a representar exactamente lo que usted me acaba de decir. Pero todavía no estamos ahí. Ahorita lo que representa es voltaje. Cuando se vaya, muchachos, polaridad, perdón, cuando se vaya la señal, se vuelven a meter, ¿verdad? Para que continuemos con la clase. Esto es la forma como se trabajan los amplificadores operacionales. Y se desarrollan en base a esas tres condiciones. Corriente en las terminales del amplificador es igual a 0. Voltaje entre las terminales de entrada del amplificador es el mismo. Con eso resuelven cualquier circuito con amplificador operacional. Ahora, nosotros le damos nombre a los circuitos amplificadores operacionales, ¿verdad?